Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto poder comenzar con una nueva modalidad que es la de los Ateneos Federales que venimos haciendo en forma no virtual hace unos años, pero bueno, en este momento la tecnología nos ha brindado la posibilidad de que podamos generar esto en forma federal, así que estamos muy contentos en recibirlos. Hemos pasado los 100 participantes y tenemos aproximadamente 200 de todo el país, así que le voy a dar la palabra al doctor Ferraro, que va a comentar cómo va a ser la metodología de estos Ateneos que vamos a hacer cada 15 días. Espero estemos todos a gusto y podamos discutir los casos importantes para poder brindarle a los pacientes la mejor de los servicios de cirugía bariátrica. Así que bueno, Ariel, lo dejo en tus manos. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro. Buenas tardes a todos. Les agradezco esta audiencia tan concurrida. Se nos ocurrió dentro de la Comisión de Cirugía Bariátrica de la Asociación Argentina de Cirugía proponer esta modalidad en vista de esta nueva herramienta que se incorporó forzosamente con el tema del coronavirus y que nos resultó muy útil y muy atractiva, y este tiempo que estamos teniendo de más para incrementar nuestros conocimientos académicos y tener un espacio fundamentalmente para que todos los equipos bariátricos del país puedan exponer sus casos, plantear sus dudas y entre todos poder evaluar, solucionarlas de la mejor manera para el crecimiento académico de esta disciplina. Así que les voy a presentar a los moderadores. Este simposio de Ateneos va a tener un formato. Nosotros desde el Hospital de Clínicas vamos a hacer el primer caso como ejemplo de lo que nos gustaría, cómo ser el formato, cómo sea este formato. Le vamos a mandar ese formato a todos aquellos grupos que quieran participar y que quieran exponer su caso, y a modo de ejemplo vamos a iniciar esta sesión de Ateneos Bariátricos. La doctora Verónica Borodner y el doctor Ezequiel Fernández van a ser los moderadores. Ellos se van a encargar de comentar el tema que ocupa al Ateneo en particular, desarrollar un poco lo que dice la bibliografía, lo que se debería hacer, y el presentador del caso va a exponer todo su caso y al final vamos a ver los puntos controvertidos del caso y tratar de, entre los moderadores y algunos participantes de la audiencia que vamos a ir seleccionando de acuerdo a las preguntas que ustedes puedan emitir por el chat, le vamos a ir pasando la palabra y interactuando de esta manera. Así que bueno, les vuelvo a dar la bienvenida a todos y los dejo en manos de los moderadores para que inicie la sesión. Le habilitamos los micrófonos a Verónica y a Ezequiel, por favor. Bueno, Gastón, podremos empezar a dar comienzo a la presentación del caso y después vamos discutiendo lo que iríamos haciendo paso a paso. Adelante. Muchas gracias, Verónica. Bueno, vamos a dar comienzo a presentar el primer caso. Bueno, este es un paciente en el Hospital de Clínicas y el motivo de presentación va a ser enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario tratamiento médico en posoperatorio de gastrectomía vertical en manga laparoscópica. Bueno, como antecedentes es una paciente de 43 años, mujer, que en enero del 2018 en otra institución se realizó una manga gástrica con un peso operatorio de 113 kilos, con un índice de masa de 42.6 y como enfermedades comórbidas era hipertensa, asmática, dislipémica, insulino resistente y tenía estatosis hepática. Bueno, como dijimos, en enero del 2018 se realizó una manga gástrica laparoscópica sin ningún tipo de complicaciones, con un alta a las 48 horas, con una buena tolerancia a la dieta.
Pero en marzo de ese mismo año empieza, la paciente refiere comenzar con reflujo, dispepsia y dolor epigástrico. Y en cuanto a la ingesta de alimentos, comenzó con vómitos esporádicos e intolerancia parcial a algunos sólidos. En ese momento, el equipo tratante decide hacer una endoscopia digestiva alta, donde se ve una estenosis y una angulación en el tubo gástrico sin lesiones mucosas, por lo que deciden realizar una dilatación con balón de 2 centímetros, la cual tiene muy poco éxito, y la paciente en junio del año 2018 ya comienza con un incremento del reflujo gastroesofágico, por lo que comienzan tratamiento con bomba de inhibidores de protones a dosis máxima y prokinéticos. En ese momento la paciente continúa el tratamiento con su equipo y en abril del año 2019 consulta con nosotros, ya con una intolerancia a la ingesta muy, muy importante y un reflujo gastroesofágico severo. Digamos así, ingresa a nuestro servicio. Bueno, la paciente en ese momento tiene 76 kilos, un índice de masa de 29.5. En cuanto al estatus nutricional, tenía una anemia por déficit de hierro y los niveles proteicos en el límite inferior. Acá tenemos el laboratorio, como ven, tiene un hematocrito de 29.7 y tiene hipoproteinemia, hipovitaminosis D, déficit de hierro. Por lo que acá nos planteamos cómo estudiar a este paciente. Acá va a continuar la doctora Verónica Grondner. Bueno, si bien parece algo obvio el tema del diagnóstico por el reflujo, a veces no lo es, y subestimamos en general todos los estudios complementarios. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo tiene 4 pilares básicos, que son complementarios entre sí. Por eso siempre me gusta aclarar cuáles son y para qué sirve cada uno. Por supuesto, como en cualquier tipo de enfermedad, los síntomas resultan fundamentales, el interrogatorio hacia el paciente. Una seriada, y sobre todo en este caso es de fundamental importancia, una endoscopía digestiva alta, y lo que a veces queda un poco relegado, a veces por falta de acceso o a veces por desconocimiento, es el tema de los estudios funcionales esofágicos. Próxima, por favor. El tema del cuestionario es importante saber interrogar al paciente. El paciente a veces confunde los síntomas por reflujo. Un paciente que viene por vómitos no necesariamente es reflujo. Entonces nos tenemos que tomar unos minutos para preguntarle al paciente si tiene síntomas típicos, si tiene síntomas atípicos. Los síntomas típicos del reflujo son, por lo general, pirosis y regurgitación. Y a veces el paciente puede presentar disfagia. Y los síntomas atípicos se pueden presentar como tos, aspiración nocturna, sibilancias, dolor de pecho, náuseas, disfonía. Entonces ahí tenemos un panorama de lo que el paciente refiere como reflujo. Próxima, por favor. Pero ¿qué pasa con esto? La sensibilidad de los síntomas es muy baja. Muchos, repito, a veces por falta de acceso, basan el diagnóstico. Perdón, no sé qué pasó. Solamente en los síntomas, y esos nos llevarían a un diagnóstico erróneo y a perder mucha cantidad de pacientes con reflujo solamente porque estos pacientes no tienen síntomas. El hecho de no tener síntomas no significa que el paciente no tenga reflujo y viceversa. Por supuesto, una seriada es de gran ayuda porque nos define la anatomía del caso a tratar. Esto no nos diagnostica reflujo. A veces nosotros vemos en el informe, se observa reflujo gastroesofágico hacia el tercio medio. Eso es un hallazgo y no nos define si el paciente tiene o no reflujo. Así que básicamente para lo que nos sirve la seriada es para definir la anatomía. Ver si el paciente tiene una hernia hiatal, en este caso, qué es lo que pasó con la manga, si tiene alguna torsión, si tiene alguna estenosis, a qué se deben los síntomas. Próxima, por favor. Y la endoscopía resulta fundamental, pero algo que me gusta siempre aclarar es que a veces se toma como sinónimo el tema de la esofagitis y el reflujo. El hecho de que el paciente, nosotros le hagamos una endoscopía y no tenga esofagitis no quiere decir que no tenga reflujo. Porque fíjense que solamente el 30% de los pacientes que tienen reflujo documentado presenta esofagitis. Es decir, repito, si la paciente, en este caso, no presenta
esofagitis no quiere decir que no tenga reflujo. Además nos permite tomar biopsias en caso de tener esófago de Barrett o encontrar alguna sospecha de alguna otra enfermedad maligna. Próxima. Y por último, resulta de fundamental importancia, y estos son los estudios que a veces quedan relegados, son la manometría y la pHimetría. La manometría no sirve para diagnosticar reflujo, pero resulta fundamental, es una pieza fundamental porque nos permite diagnosticar trastornos de la motilidad esofágica. Por ejemplo, excluir una calasia o algún trastorno motor primario del esófago que nosotros haya pasado desapercibido en el interrogatorio. Y es fundamental para la colocación correcta del catéter de pH, porque nosotros podemos medir dónde, a cuántos centímetros queda desde la nariz el borde superior del esófago, del esfínter esofágico inferior, y 5 centímetros por encima debemos colocar el catéter de pH. Esa va a ser una medición fidedigna. Y finalmente la pHimetría es el único test objetivo que nos permite documentar reflujo. Esto es lo que nos va a poner la etiqueta en el paciente. Por supuesto, en el caso de un paciente que ya haya tenido una manga, como presentamos en este caso, y haya alguna alteración anatómica, y si presenta esofagitis, quizás estos estudios nos sirvan solamente para establecer una base, cuánto es el reflujo, cuál es el de Mister Score, pero quizás el diagnóstico esté basado en algún problema anatómico, ya que esta paciente tuvo una cirugía previa. Adelante. Te cedo la palabra, Gastón. Perdóname, Vero. Sí. Justo nos da el pie la diapositiva dinámica, donde dice seriada dinámica. Yo te quería preguntar eso, porque a nosotros nos resulta muy útil hacer las seriadas nosotros mismos, y las vemos en forma dinámica, colocamos al paciente y evaluamos puntualmente los defectos anatómicos que queremos ver, que muchas veces si vos lo mandás a otro lado, eso es difícil de conseguir. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Debería ser dinámica la seriada? ¿Debería ser estática? ¿Te conformás con las placas que te mandan de otro lugar? Esa es la pregunta. No, totalmente de acuerdo con vos. Nosotros citamos a los pacientes y lo hacemos nosotros, porque es fundamental ver cómo baja el contraste y las placas dinámicas que te pueda mandar el radiólogo quizás no interpreta lo que vos querés interpretar y no saca las imágenes que vos necesitas. Totalmente de acuerdo en que tiene que ser un estudio dinámico hecho por los cirujanos. Bueno, a mí me gustaría que le demos participación a algunos. Está el doctor Eli en el panel, que es el jefe de cirugía bariátrica de la Mayo Clinic. Me gustaría ver que le pases la palabra, a ver cómo estudian ellos, y si está de acuerdo con todo lo que vos expusiste, que está obviamente todo muy bien, pero queríamos ver a ver qué hacen ellos en su institución. Fernando, ¿estás por ahí? Ariel, gracias por la invitación. No, bueno, primero saludar a Vero, y es increíble, Vero, porque coincido 100% con todos tus comentarios. Duplicación de pensamiento. Bien, me alegro. Sí. No, mira, vos lo dijiste muy claro. Como vos sabés, la manometría, y sobre todo la manometría de alta resolución, el catéter es un catéter muy rígido, y los pacientes lo detestan. No tanto el pH o el Bravo, ¿viste? Que es la cápsula inalámbrica. Nosotros, si el paciente tiene, la seriada creo que es fundamental, como dijiste. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en un solo lugar, y entonces puedo ver la parte dinámica y la parte estática al mismo tiempo. Los pacientes si tienen una alteración anatómica clara, como si fuera una estenosis o una hernia hiatal moderada, con reflujo, y como dijiste, muchas veces si los pacientes están tratados con inhibidores de la bomba, no van a tener esofagitis clara, pero sí van a tener regurgitación y los otros síntomas de reflujo, con lo cual a esos pacientes nosotros no le hacemos pHimetría ni manometría, solamente con la seriada y una endoscopía, por supuesto. Con eso ya estamos seguros que la cirugía va a estar bien indicada. Los pacientes que no tienen una alteración anatómica clara, ahí sí, esos pacientes hay que estudiarlos bien a fondo con manometría, pHimetría, endoscopía y demás. Pero nosotros siempre empezamos con la seriada, y en base a lo que la seriada muestre, en base a eso vemos qué más estudios le pedimos.
El tema por ahí también de hacerla, estoy totalmente de acuerdo con vos, de hecho si tiene una esofagitis C o D, las guías indican no realizar pHimetría. Claro. El tema es que vos estableces una base, si tenés posibilidad de hacerlo, nos gusta hacerlo porque de hecho hay pacientes que hemos convertido de manga a bypass porque tienen reflujo documentado, y han quedado con algo de reflujo, pero vos tenés a veces tenemos una paciente que tenía un Demister score de 200 con la manga gástrica, y Claro. cuando le hicimos un bypass, quedó con un Demister patológico, pero que es de 20, entonces es patológico, pero 200 bajó 20. Entonces es más o menos establecer una posición de base y un resultado posterior. Pero estoy de acuerdo con vos que si tenés esofagitis y que tenés una hernia hiatal en un paciente ya operado, podés obviar la pHimetría en ese caso. No, pero como vos decís, es bueno tener un parámetro, porque vos dijiste reflujo, pero también estabilidad esofágica, inclusive con un Demister bajo, los pacientes tienen síntomas, y a veces la pHimetría también es útil para hacer Lástima, ¿no? Que se flujo. entrecorta. Se corta, Fer. A ver, ¿ahora? No la señal ahí. ¿Ahí? Ahí está Ahora bien. sí, ahora sí. No, que muchos pacientes van a tener una asociación muy alta entre síntoma y reflujo con un Demister bajo. Esos pacientes son pacientes que posiblemente haya que convertirlos, ¿no?, a bypass. Un tema no menor, no sé si lo comentaron, es lo que venía previo a la cirugía, ¿no? Si tenía o no tenía reflujo. Y si tenía endoscopía, ¿qué mostraba? No, previo a la cirugía esta paciente no tenía reflujo. Y la endoscopía, porque se operó en el exterior esta paciente, no es una paciente nuestra. Le estudiaron en forma completa y le descartaron reflujo y ella no refería a haber tenido reflujo previamente. Así que en ese sentido está bien indicada la manga. Sería un reflujo de nuevo. Ezequiel, ¿querés agregar algo a lo que se dijo? ¿Estás de acuerdo con lo que dijimos? ¿Ustedes hacen algo diferente? ¿Ezequiel? ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. Te decía que para nosotros es fundamental la seriedad del esófago gastrodenal, tanto como dice Vero como Fernando, porque con una endoscopía y con la clínica que tiene esta paciente, es muy difícil, luego de la insuflación para la endoscopía, encontrar quizás anomalías, porque vos calculás que la endoscopita te lo está inflando. Y Claro. todo lo que vas a poder encontrar funcional, lo vas a encontrar en una seriada. Y por supuesto la tenemos que hacer nosotros, porque nunca te van a informar el radiólogo las cosas que vos vas a ir a buscar en un paciente con este tipo de trastornos en un posoperatorio de una manga. Pero completamente de acuerdo con todo lo que se dijo hasta ahora. Bueno, perfecto. Me parece que estamos todos de acuerdo y si te parece, Vero, seguimos entonces adelante con la presentación del caso y vemos si de acuerdo a tu criterio hicimos bien los estudios que le pedimos. Dale. Bueno, continuamos. Bueno, como habíamos hablado, nosotros lo que hicimos fue pedirle una seriada de esófago gastrodenal, estudio dinámico, el estudio lo hacemos nosotros. Como ven, ahí tenemos un buen pasaje por el esófago, la unión gastroesofágica está en una posición correcta, ¿sí? No observamos una hernia hiatal, y lo que sí se observa en esta imagen es una estrechez a nivel del estómago medio, y del tubo gástrico, con una angulación entre el tercio superior del estómago y el tercio medio. En esta parte del estudio lo que también observamos es un reflujo gastroesofágico hasta el tercio medio del esófago. Son un reflujo importante. Y en la endoscopía lo que vemos es una angulación fija entre el tercio superior y medio del estómago, con una aeración circunferencial de la mucosa a nivel de la angulación. El endoscopista en este caso nos informa que hay una protrusión que a él le parece que sea un cuerpo extraño. Eso es lo más llamativo que vimos en este estudio.
Entonces, en resumen, tenemos una paciente con una estenosis del tubo gástrico a nivel del tercio medio, un reflujo gastroesofágico severo, una mala calidad alimentaria por vómitos frecuentes, ¿sí? Que lleva a la malnutrición de la paciente con anemia, hipoproteinemia, déficit de vitamínicos, con un fallo en el tratamiento médico, ¿sí? También se falló el intento con dilatación con balón, y por todo esto, obviamente, una alteración en la calidad de vida. Entonces acá, ¿qué conducta tomarían? Bueno, ahí ponemos las opciones que se nos ocurrieron cuando estábamos ante este caso. Una sería continuar con el tratamiento médico, otra sería intentar un par de sesiones más de dilatación endoscópica, que a nuestro criterio para las estenosis de la manga gástrica nunca nos han servido. Y otra es operarlo, ¿no? De operarlo, si lo operarían por vía convencional o por vía laparoscópica. Ezequiel, te doy la palabra a ver cuál opción vos elegirías en este caso y justificar por qué, y después vamos a Vero. Mira, Ariel, adentrándome bien en este caso, me parece que faltaría una opción, sí, porque me llama la atención que directamente, habiéndole encontrado en el exterior una angulación, directamente fueron a dilatar. Creo que entendí bien. ¿La dilataron afuera o la dilataron ustedes? No, No. dilataron afuera, así que la dilataron. La dilataron afuera. Sí. Porque vos dilatás una estenosis, pero no dilatás una angulación. Entonces ahí ya había un signo que no tiene nada que ver, es una estenosis secundaria, ¿sí? Me hace pensar eso. Entonces, en ese momento, una opción que tendrían que haber tenido en cuenta es la dilatación y colocación de un stent para rectificar y seguir estudiando. Porque con una dilatación, una angulación no la vas a corregir nunca, podés corregir una estenosis. Me parece que ahí hubiese faltado quizás esa opción. Por supuesto que es difícil, en nuestro medio quizás es bastante complicado muchas veces conseguir un stent y uno tiene que resolver un poquito más rápido. Y esta paciente ya venía con mucho tiempo, hipoproteinémica, anémica, probablemente sin comer ningún tipo de carne. Entonces me inclinaría por una cirugía de revisión por vía laparoscópica. Pero quería destacar que una opción para corregir la angulación era la colocación de un stent y después seguir estudiándola. Muy bien. ¿Y vos, Vero, qué te parece? Sí, yo iría directamente a una cirugía de revisión por vía laparoscópica. Estoy de acuerdo con vos que el tratamiento endoscópico en general falla, porque la mayoría de las veces son angulaciones por torsión de la manga, no es una estenosis fija, es más bien funcional. Incluso cuando lo que nos ha pasado es que le hacemos nosotros, como decíamos recién, la seriada, el contraste pasa, pero vos ves que tiene como una angulación, no es que no pasa que tenés un stop y una estenosis clara. Si fuera ese el caso, bueno, probablemente con una dilatación ande. Pero bueno, ya tenemos tratamiento médico, falló, dilatación falló, sin duda yo iría a una revisión por vía laparoscópica, porque con esa estenosis el reflujo desde ya, por más que le demos muchísimos inhibidos de la bomba, no va a funcionar. Muy bien. Perfecto. Bueno, es lo que decidimos nosotros. Bueno, lo que hicimos fue una revisión por vía laparoscópica. Acá tenemos el video de la cirugía. Comenzamos a liberar adherencias hepatogástricas con bisturí armónico. Ya acá, en este momento de la cirugía, empezamos a notar que las adherencias eran bastante más firmes de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en este tipo de procedimientos, de revisiones de manga. Continuamos con la liberación del borde lateral y la cara posterior del estómago. Acá vemos el sitio donde estaba estenótico.
Abordamos también el estómago por la cara posterior y comenzamos a dirigirnos hacia el pilar izquierdo del diafragma para poder liberar el hiato, pero notábamos que las adherencias eran todavía más firmes. No había un plano de declivaje entre el estómago y el pilar izquierdo. Comenzamos a sospechar que la paciente había tenido algún tipo de fístula que había cerrado, y por eso eran las adherencias que se habían formado. Acá seguimos liberando la cara posterior para tener el estómago liberado y liberar la angulación que le provocaba también la estenosis. Continuamos con la disección. Seguimos liberando esas adherencias que eran notablemente más firmes. No era algo estaba pasando, algo no andaba bien. Como ven, eran adherencias, no eran adherencias laxas, eran bien firmes, adheridas al pilar, a la cara posterior del estómago. Ahí logramos identificar parte del pilar. Ya sospechábamos que había algo no estaba bien. Y bueno, llegamos a la disyuntiva de decir qué hacer. Acá vemos unas imágenes de la cirugía, así para que vean bien las adherencias firmes. Y bueno, ¿qué haríamos en este momento? ¿Seguimos o convertimos a cirugía abierta? Acá quería aclarar que nosotros lo que pensamos en este caso fue que esa angulación que tenía el paciente que se veía en la seriada era debida a que el tubo gástrico estaba en contacto con esa adherencia firme que estaba sobre el pilar, y esa adherencia firme que estaba sobre el pilar seguramente era producto de alguna fístula que no se manifestó inicialmente, se cronificó y se pegó con toda esta fibrosis tan importante al pilar izquierdo. Y teníamos mapeado más o menos que esto estaba muy cerca de la unión gastroesofágica. Entonces, acá la pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿Seguimos por la laparoscopía o convertimos como para ver las opiniones de los moderadores? Ezequiel. Por la laparoscopía, Ariel. Vos tenés experiencia en cirugía abierta y sabés lo difícil que es acceder a la unión esófago-gástrica por una laparotomía. Yo sigo por la laparoscopía. Muy bien. ¿Vero? Sí, totalmente de acuerdo. Mucho más fácil el abordaje por la paroscopía que convertir en ese momento. Perfecto, coincidimos en eso y obviamente seguimos por la laparoscopía. El acceso al cuadrante superior izquierdo del abdomen es mucho más fácil por la laparoscopía, así que continuamos. Bueno, como comentó recién Ariel, seguimos la cirugía por vía laparoscópica. Ya en este momento nos decidimos a abordar el hiato, a liberar el estómago del pilar izquierdo del diafragma y continuar con la cirugía. También teníamos que identificar la unión gastroesofágica. Así que bueno, nos decidimos a liberar esas adherencias que en donde no había plano. Por lo tanto, la decisión fue empezar con disección con tijera y ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había en esa ubicación. Ahí seguimos con la disección. Y ya empezamos a ver parte de la mucosa del estómago, ya ahí dijimos, bueno, tiene una fístula. Seguimos disecando con disección Roma, y ahí observamos un material
y observamos que lo que había en ese lugar era una gasa que le estaba generando ese tipo de adherencias que se está incluyendo en el tejido, en el estómago, que le había generado una fístula y que era la causante de las adherencias y de la angulación fija y de la estenosis del tubo gástrico. Ahí ya, bueno, ya no, nos decidimos ya directamente a liberar toda esa zona y a extraer la gasa. En ese momento lo que primero también hicimos fue llamar al endoscopista para realizar una endoscopía intraoperatoria para detectar bien dónde estaba el orificio fistuloso y a qué distancia de la unión gastroesofágica se encontraba. Ahí ven el aspirador ingresando al estómago por el orificio y que aproximadamente estaba a unos 2,5 centímetros, 3 centímetros de la unión gastroesofágica, por lo que, bueno, decidimos liberar ya bien todo el hiato, identificar el esófago, traccionarlo, vimos que el esófago tenía un buen esófago intraabdominal, la unión gastroesofágica estaba en una posición correcta, el hiato estaba bien, decidimos reparar el esófago y traccionar, y bueno, y acá teníamos que tomar la decisión de cómo continuar. Ahí vemos que el orificio más o menos tiene unos 2 centímetros, está a unos 3 centímetros de la unión gastroesofágica, y que tenemos un buen volumen gástrico como para continuar la cirugía. Ahí tenemos el orificio fistuloso y tenemos, como vemos, el esófago intraabdominal de una longitud adecuada y la unión gastroesofágica en una posición correcta. Entonces, ¿qué conductas tomarían? Bueno, acá lo que nos planteamos en ese momento, a pesar del tema este de encontrar semejante orificio y el hallazgo inesperado de esa gasa que nunca lo esperamos, nos planteamos estas opciones que básicamente son las opciones que uno utilizaría ante el hallazgo de una fístula crónica o desmantelando una fístula crónica de una manga gástrica. Así que me gustaría, Ezequiel, que vos tenés una experiencia bastante importante en el manejo de casos complejos y de la laparoscopía, que nos des un poquito tu visión, no solo en este caso, sino con casos, obviamente que va a ser difícil que te encuentres un caso como este, pero ante una eventualidad similar, una fístula crónica ahí en ese lugar donde vos lo estás operando y intraoperatoriamente encontrás este defecto, ¿cuál sería tu propuesta de solución del problema? Mira, ante el hallazgo de una fístula crónica en esa posición, creo que a ustedes lo que mejor les pasó es encontrar bastante tejido gástrico como para intentar cerrarlo, porque el problema lo vas a encontrar cuando tenés una gran retracción a ese nivel y no te da para hacer un cierre porque lo vas a dejar estenosado. Pero la primer prueba que haría es colocar la sonda calibradora, o en este caso tienen colocado el endoscopio, darle unos puntos tractores a superior y a inferior, y quizás en el tercio medio de la fístula, traccionar bien hacia afuera y ver colocando una sutura mecánica cómo quedaría, porque muchas veces uno se pone contento que da para cerrar con una mecánica, y cuando sacaste el endoscopio o la sonda calibradora te va a quedar un pasaje, una hilerita nada más, ¿no? Creo que esa es la mejor opción, y después tenés que decir, es decir, es el cierre con una sutura mecánica, o que también lo podés realizar mediante un surjet. Pero lo que más difícil de decidir es si dejar la manga o completar con una cirugía de bypass gástrica. Nosotros preferimos convertirlo en un bypass gástrico con una anastomosis no muy cerrada, ¿sí? Una anastomosis amplia, porque vos, si en el caso de decidir hacer un cierre y dejar solo la manga, no sabés cuando te vayas de la cirugía cómo va a responder ese tubo, si no se va a angular de nuevo por las retracciones fibrosas que tenían, y en ese caso la sutura mecánica se va a abrir por completo. Entonces, cerrarla si da para un buen cierre,
y convertirlo en un bypass en IDE-RUX con una anastomosis amplia. Ahora bien, si no te da para hacer un cierre, lamentablemente no te queda otra que ir a un bypass en IDE-RUX con anastomosis amplia y colocar una Pelzer de coronada o un tubo de Kerr con puntos tractores y nada más. No para evitar que filtre, sino para convertir en una fístula la filtración esa que ya te va a quedar en la cirugía, ¿no? Sería una utopía pensar que lo vas a dejar hermético con un tubo con T o una Pelzer de coronada. Pero creo que la mejor opción es el cierre cuando tenés tejido, y por lo que vi en el video, creo que es amplio para poder cerrarlo. Sí, en estos casos, a veces cuando se producen estas estenosis distales, que en este caso era muy pronunciada, eso también sirve como para que la parte superior del estómago se agrande un poquito, y de esa manera uno pueda acceder, como decís vos, a colocar una sutura. Esa fue nuestra intención y lo que hicimos. Vero, ¿vos estás de acuerdo con lo que se dijo? Y después me gustaría que, lo veo acá en el panel, a Axel Vescow y que Fernando Eli nos diga cuál sería la conducta que hubieran tomado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Básicamente porque ya de por sí las fístulas de las mangas con el sistema de alta presión son mucho más difíciles para cerrar. En este caso, si tenemos la chance de que se vuelva angular, como decía Ezequiel, realmente le estamos agregando un problema a la paciente cuando lo que necesita es una solución y en esta oportunidad. No podemos intentar dejarle la manga y después entrar nuevamente para hacer un bypass. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, convertir un bypass. Bárbaro. Fernando Eli o Axel Vescow, ¿están ahí? Yo estoy por acá, no sé, Fernando. No, sí, andá. Dale, No. Adelante, dale, que estás más lejos. Bueno, gracias. ¿Cómo andas, Axel? ¿Bien? Bien, todo bien. No, lo mismo. Mirá, el tema es que si vos cerrás esa fístula y la dejás así, se va a abrir al otro día, con lo cual coincido con Ezequiel que esa fístula hay que cerrarla y convertirla en un bypass. El tema es la calidad del tejido, ¿no? El esófago se ve que está bastante bien, sin mucha inflamación, pero hacer un esófago yeyunostomía también tiene sus complicaciones, ¿no? Puedes tener una estenosis, que es lo más común, o una fístula, que dentro de todo las fístulas no son tan graves como una fístula gástrica, pero también cuando cicatriza con estenosis, y la paciente pobre pierde el estómago, que eso es una dentro de todo, ¿no? Es una cosa que habría que evitar, siempre preservar el órgano lo más que se pueda. Así que mi opción sería, como Ezequiel dijo, si hay buen estómago y te da para no disparar una sutura mecánica sin estenosarlo, y después inmediatamente por debajo cortar la manga y hacer un bypass. Eso sería lo ideal, ¿no? Muy bien, se ve que estudiamos en el mismo lugar. Axel, ¿aclararías algo? ¿Harías algo distinto? ¿Proponés alguna cosa? No, yo creo que todo lo que se dijo es exactamente lo mismo que pienso, ¿no? Lo que pasa es que hay que estar en el lugar para analizar lo que mencionó recién Fernando, la calidad del tejido y el margen que uno tiene de estómago para meter una sutura mecánica. Porque también si la sutura mecánica entra, pero el margen es relativamente estrecho, hay altísimas posibilidades de que eso también se abra en el postoperatorio inmediato. Entonces, el ideal sería convertirlo en un bypass en IDE-RUX, es lo que creo que todos apuntaríamos, pero hay que ver cuánto estómago, y si no es un estómago muy engrosado, se veía bastante inflamado, por lo menos es lo que me pareció ver a mí. Evidentemente el proceso inflamatorio crónico genera que haya mucha inflamación en ese estómago. Eso es lo que me preocuparía un poco. La alternativa para mí, antes que hacer en todo caso un bypass y dejar dirigido con una sonda, yo preferiría como segunda opción hacer una gastrectomía total, porque como dijo Fernando también, el esófago tenía buena calidad, aunque obviamente no sería la primera opción. Bueno, muy bien, sí. Nosotros evaluamos eso que dicen y
planteamos esta opción, teníamos la posibilidad de contar con endoscopía intraoperatoria como para chequear que no quede estenótico luego del cierre, medimos con una calibración si la sutura daba para que no quede estenótico, y realmente el tejido no era malo, o sea que nos planteamos la opción de cerrar con una sutura mecánica el defecto, como vamos a ver en el video, y convertirlo en un bypass gástrico. Adelante, vamos a mostrar cómo fue la resolución. Bueno, estuvimos casi todos de acuerdo en hacer esto. Lo que hicimos fue dar 2 puntos tractores en los extremos de la fístula para tener mayor control de la misma y poder tener más tejido a la hora de resecar la fístula. Colocamos también la sonda calibradora para calibrar el estómago y decidimos resecarla con una sutura mecánica verde. Y como se puede ver ahí en la imagen, podemos confeccionar, digamos, un buen pouch gástrico de un tamaño dentro de todo normal. Lo que hicimos en este caso fue invaginar, o sea, reforzar la línea de sutura, cosa que no lo hacemos habitualmente. En este caso, como vimos que había tejido, que no iba a quedar estenótico, hicimos una endoscopía, vimos que había un pouch gástrico que estaba con un volumen bueno, decidimos hacer eso. Después, antes de seguir con el pouch, lo que hicimos fue el tiempo intestinal. Ahí estamos haciendo la división del epiplón mayor, seccionamos el intestino a 50 centímetros de asa fija y hacemos una entero anastomosis con sutura mecánica, cerramos la brecha que nos queda. Y en este momento sí hacemos el pouch gástrico. Decidimos hacer un pouch gástrico mucho más largo de lo que lo hacemos también habitualmente, por encima de la estenosis, pero más largo. Seccionamos el estómago. Ahí, como vemos, el sitio de estenosis estaba por debajo de la sección gástrica. Y ascendemos el asa para hacer la gastroyeyunoanastomosis en 2 planos con sutura manual. Ahí abrimos el estómago. Ya el primer plano está hecho. Y comenzamos con el segundo plano. Después, para culminar con la cirugía, lo que hicimos fue también una endoscopía intraoperatoria para observar el tubo gástrico el pouch gástrico que habíamos hecho, para ver que la resección de la fístula haya sido completa y para ver cómo había quedado la gastroyeyunoanastomosis. Ahí, una vez que pasamos la sonda calibradora, terminamos la anastomosis con el plano de la cara anterior. Ahí vemos el tubo gástrico, la anastomosis, y como les comentaba, terminamos con el control con la endoscopía intraoperatoria. Ahí vemos el cierre de la fístula, la resección de la fístula, que estaba correcta, y la anastomosis por debajo.
Bueno, ahí vemos en fotos con más detalle si se perdió en el video, porque por una cuestión de la plataforma se lentifican los videos y a veces se pierde un poco de calidad y uno se pierde en lo que va viendo. Ahí ven la estenosis, donde aplicamos la sutura, nos alejamos del sector fistuloso y fibrótico para hacer una buena transección gástrica y posteriormente le hicimos un bypass convencional como hacemos siempre, con sutura manual, calibrado. Y bueno, contar la evolución de la paciente y después me gustaría escuchar el comentario, no sé si están ahí dentro del público, Matías Quesada, Carlos Sosa Gallardo. Bueno, la paciente comenzó con tolerancia a líquidos a las 24 horas y a las 72 horas se dio el alta sin drenaje y sin complicaciones. Tenemos ya un seguimiento a 12 meses, donde la paciente está totalmente asintomática, no refiere a reflujo, con un buen descenso de peso, con un índice de masa de 27.4, sin déficit proteicos ni vitamínicos, y en la endoscopía de control vemos un esófago y un pouch sin lesiones mucosas y una gastroanastomosis de 2 centímetros. Continuamos con las preguntas, Ariel. A ver si quería escuchar los comentarios. Matías Quesada está por ahí. Ariel, ¿cómo estás? Ahí está, Te felicito. Los felicito a Gastón y a vos porque les tocó un caso sorpresivamente difícil. Uno iba preparado para una conversión de una manga que habitualmente no lleva tanto tiempo, no es tan difícil de convertir como una banda a un bypass, y se encontraron con adherencias inesperadas, el oblito, y no solo el oblito, sino el agujero, y el agujero era grande, así que bueno, tuvieron que tomar muchas decisiones en el momento, en caliente, como se dice. Muy bueno que hayan contado con la endoscopía intraoperatoria, que es lo que a uno lo deja tranquilo, más allá de, como decía Ezequiel, también tenemos la alternativa de una sonda calibradora, pero el endoscopista por ahí nos puede dar una idea un poquito más acabada de cómo es la cosa. Hubiera hecho exactamente lo mismo que ustedes, incluso siempre se tiene la posibilidad en estos casos de no utilizar la sutura mecánica entera, sino solamente un lado, porque lo único que necesitamos es grapar, si no teníamos tanto margen para poner. Alguna vez nos ha pasado en una lesión alta, y coincido, la idea es de hacer una anastomosis un poco más amplia que lo habitual y eliminar el sistema de alta presión de la manga. Eso es fundamental para este caso. Coincido con todo lo que hicieron y los felicito por la resolución. Bueno, gracias Matías. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Tenés algún comentario? ¿Hubieras hecho lo mismo? Ahí vi en las preguntas que hubieras propuesto una resolución similar. Liberate el micrófono que podés hablar. Bueno. Mientras tanto se prepara Carlos, Ezequiel, ¿algún comentario adicional? No con respecto a este caso, pero a mí me gustaría que den su experiencia acerca de estas conversiones de manga bypass en tejidos fibróticos con estómagos ya operados. Nosotros en nuestra serie hemos tenido un porcentaje de estenosis de la gastroyeyuno bastante más alto que en los bypass primarios. ¿Comparten esta experiencia? Ezequiel, lo primero. Mirá, en las conversiones de este tipo, yo por eso hacía muchísimo hincapié de dejar una anastomosis amplia. Cuando digo amplia, digo una anastomosis de 2 centímetros, no una anastomosis de 4 centímetros, ¿no? Una anastomosis que sea funcional, claro, pero vos te tenés que asegurar que por un edema del postoperatorio no te llegue a desaparecer la sutura que acabas de colocar arriba. Y sí quería aclarar algo, porque ahora está muy de moda el bagua, y hay muchos cirujanos, dentro de los que nos incluimos con mi equipo, que hacemos bastante bagua. En estos casos nunca hay que hacer un bagua, ¿sí? Porque muchos se sentirían tentados a resolverlo quizás
mucho más rápido, con un pouch más largo y terminar con una anastomosis bien abajo, lejos de esa sutura. Pero con el bagua siempre se corre el riesgo de aumentar la presión en el postoperatorio sobre esa sutura mecánica que está arriba. Vos no sabés siempre cómo te va a trabajar ese complejo anastomótico, y en un bagua que llegás a tener un poco de estenosis abajo por edema, se te va a ir todo el líquido biliopancreático hacia arriba y ahí sí vas a reventar la sutura mucho más fácil. ¿Sí? Pero me da la sensación que muchos de los que están conectados que hacen bagua quizás pensaron, ¿no?, que puede llegar a ser una solución. Yo sinceramente no lo recomendaría. No sé vos y Vero qué es lo que piensan de esto. Vero. Acá también dentro de las preguntas nos preguntan sobre si hacemos estudios contrastados en el postoperatorio de estos pacientes y sobre qué informe le dieron a la paciente. Andrés pregunta, obviamente no le dijimos que tenía una gasa, le dijimos que tenía una fístula crónica y que era el motivo de la angulación importante que tenía una fibrosis muy importante, y tuvimos que hacer una cirugía similar a la que habíamos planteado, pero con un porcentaje de complicaciones esperadas un poquito mayor que lo habitual por la fibrosis que tenía. Así que eso fue contestando la pregunta que me hace la audiencia. Vero. Bueno, me alegra la aclaración que hizo Ezequiel, porque más allá de que su equipo haga bagua, no haga bagua, nosotros no hagamos, las disquisiciones que tenemos en todos los congresos, particularmente este caso no es para bagua, sin duda. Así que me gusta que lo aclare alguien que hace bagua, por si hay algún tipo de confusión. Y con respecto a lo que decías del hecho de que puede haber más complicaciones en la anastomosis o en las cirugías de conversión en general, sí es verdad, es lo publicado. Nosotros, por suerte, no hemos tenido un caso tan complicado que yo recuerde, no sé, Alejandro, así que aprovecho para felicitarlos. Y en nuestra experiencia no hemos tenido más complicaciones en la anastomosis. Hicimos la comparación en pacientes con cirugía primaria y cirugía de conversión, y no hemos encontrado diferencias en las complicaciones. Sí tenemos una base de estenosis entre un 4 y un 5%. Nosotros hacemos anastomosis mecánica con sutura lineal, pero no hemos notado diferencia cuando hacemos las conversiones. Así que bueno, vuelvo a felicitarlos por el caso. Bueno, gracias, Vero. Acá te veo, Carlos, ¿querés comentar algo que te habías preguntado? ¿Qué te pareció la resolución? ¿Hubieras hecho lo mismo? Solamente, bueno, primero buenas tardes, los felicito, interesantísimo el caso. Nosotros, como todos hemos tenido alguna vez estos casos, estos pacientes, y hace poco tuvimos uno y se nos cruzó en algún momento, por lo mismo pasaba con el PAU, pero nosotros que hacemos bagua, es decir, como opción, no simplemente bagua, nos parece mucho mejor un bypass, tal vez más como con un pouch un poco más largo como lo han hecho, puesto para así evitar el probable reflujo que puede tener, ¿no es cierto?, el bagua, por más que se tomen las medidas anti-reflujo y demás. Creo que la indicación es exacta. Está muy bien. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. No sé si lo podemos habilitar al doctor Mario Antosi, que acá también pregunta, que tenía una duda sobre la endoscopía. Ornella, ¿lo podemos habilitar al doctor Mario Antosi? Bueno, yo estoy intentando ver todas las preguntas que hacen. Ahí está Mario. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Habilitate el micrófono que estás muteado. A ver ahora. Ahora ¿Ahí sí. sí? Perfecto, muchas gracias. Che, qué hermoso. Realmente, muy bueno porque nadie pensó realmente en encontrarse con un cuerpo extraño. Esto en realidad no es una fístula, es un cuerpo extraño que después... ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, no te decía perfecto. Que nosotros tampoco esperábamos. Digo que no es, me parece que esto no es una fístula, sino que es un cuerpo extraño olvidado y que eso produjo
que el estómago fuera engulléndolo de alguna manera, y el endoscopista dio la clave. Creo que el relator dijo en un momento, ¿qué es esto? Y pareció un cuerpo extraño. Entonces, si uno hubiera optado por la opción de esperar un poco más, que yo no lo hubiera optado de ninguna manera, con el diario del lunes es muy fácil, seguramente en un tiempo posterior, esa gasa pequeña se hubiera introducido en el estómago y lo hubiera sacado tranquilamente por el estómago por vía endoscópica, y no tenía que haber hecho todo esto, más allá que ya estaba la variación anatómica que produjo el estómago, este tipo de adherencia totalmente extraña. Así que me parece que esa parte del endoscopista hubiera sido interesante analizarla nuevamente. Después, respecto a lo que hicieron, yo coincido totalmente porque, y también con Ezequiel, no hacerlo vago en este caso, si un tubo más largo como hicieron, una mucho más grande, lo demás está perfectamente, hubiera hecho lo mismo, pero claro, el caso es distinto, es raro. No es como aquel paciente que va a hacer una conversión por una manga, un bypass, y tiene nada más que o achicar un poco la manga, o de pronto hacer un bypass directamente tradicional o clásico. Esto tuvieron que ayornarlo al caso, así que me pareció fantástico, realmente, y aprendí mucho con lo que hicieron. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Otra de las preguntas que se las transmito un poco al panel, si alguno en este caso hubieran realizado una tomografía. Yo voy a responder por qué no la hicimos. Obviamente que después de ver todo el caso uno se lo plantea, decir, ¿por qué no le hice la tomografía? Ahora, esto supuestamente era una conversión de una angulación de una manga gástrica, de una estenosis funcional, en un paciente con reflujo no tratable, así que nosotros habitualmente en esos casos le hacemos esos estudios, seriada gastrodenal, endoscopia, era clara el defecto anatómico, nunca nos pensamos que iba a haber una gasa, por lo cual no utilizamos la tomografía como método habitual de evaluación preoperatoria en estos casos. ¿Alguno de ustedes, Ezequiel o Vero, lo hace? No, habitualmente no lo hacemos y nosotros nos apoyamos muchísimo en la seriada del esófago gastrodenal y la endoscopía, ¿no? Pero para mí el estudio de oro en estos casos es la seriada realizada por nosotros mismos. Bueno, coincido. ¿Vos, Vero? Sí, coincido 100%. Sí, no hubiera agregado una tomografía en este caso. Bueno. Bueno, estamos más o menos en el tiempo 8 y 3 minutos, así que estamos en tiempo. Dijimos que íbamos a respetar la hora del Ateneo. Creo que nos hemos sacado todas las dudas. Era un caso complejo que por ahí daba para que interaccionen mayor cantidad de personas. La idea es, en el transcurso y en el desarrollo de estos Ateneos, en los Ateneos sucesivos, ir involucrando a todos aquellos que quieran participar a través de las preguntas. Les dejo acá el coming soon, que es el próximo caso, va a ser un caso del Hospital Italiano de Mendoza, bastante interesante también, así que los invito a todos ustedes a que los que tengan casos interesantes, casos que faciliten la discusión y nos ayuden a aprender un poco más acerca de nuestra especialidad, que me avisen, que le vamos a mandar el formato similar a este para que lo puedan preparar. Nos vamos a ir agendando para nuevas presentaciones. Gracias, Gastón, por la presentación. Gracias, Ezequiel. Gracias, Verónica. Muy buenas sus comentarios. Y gracias, Alejandro, por permitirnos este espacio como coordinador de la comisión. Gracias a ustedes, estuvo muy lindo. Un gusto, muy bueno, los felicito y espero que tengamos mucho más adelante. Bueno, les mando un abrazo a todos, les dejo muy buenas tardes y los esperamos todos para dentro de 15 días, que va a ser el próximo Ateneo de caso problema de cirugía bariátrica. Un saludo a todos. Un saludo, gracias, hasta luego. Chao, un saludo, gracias.